Bueno, jóvenes, muy buenos días. En atención a lo que se había conversado y conforme a nuestra planificación de actividades y calendario de evaluaciones, por supuesto, la sesión del día de hoy va a ser de manera asincrónica. Y por supuesto, una vez ello, se dejará un link de acceso para que ustedes puedan visualizar la sesión académica. Sin mayor dilación, iniciemos. La tarde, noche de ayer, habíamos conversado sobre cómo había sido la evolución del concepto de familia, o mejor aún, cómo había sido la evolución histórica de la familia como tal. Para ello, estamos compartiendo pantalla y permítanme, por supuesto, intentar hacer una pequeña retroalimentación respecto de lo que veíamos la sesión de ayer y claramente les va a permitir a ustedes conectarse con la sesión vista. Habíamos conversado de que la familia en el curso de la historia puede ser una institución de carácter jurídico, pero que claramente viene a ser una institución prevalentemente de carácter social y que reviste, por supuesto, múltiples orígenes. Ya también lo habíamos conversado. Habíamos dicho que veníamos desde esa etapa primitiva, de luego la etapa barbárica, o inclusive algunos que le preceden la etapa de salvajismo, como bien lo mencionaba, bajo el esquema de evolución familiar que plantea Frederick Engels, y que claramente nos llevó a la conformación o a la construcción de la familia moderna y hoy por hoy la familia contemporánea. ¿Ya? Y que claramente esa transformación de familia se ha venido dando acorde a las nuevas ideas y a las necesidades sociales como tal, sociopolíticas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese planteamiento habíamos iniciado, habíamos hablado del origen del concepto de familia, las diferentes distinciones del concepto de familia, por supuesto dándole cabida al papel de la importancia de la misma y sobre todo frente a esa situación de factores endógenos, intro, y factores exógenos, externos, que influyen directamente en la constitución de la familia como tal. Habíamos visto los orígenes y a partir de aquí ya estábamos puntualizando sobre el contexto histórico de la familia. Habíamos hecho mención de tres personajes, por así decirlo, de tres personajes que claramente estaba en su defecto, Bachofen, Frederick Engels y Lewis Morgan, que también nos hacía como este planteamiento sobre la evolución de la familia. Entonces, haciendo así como un feedback, reitero, un proceso de retroalimentación, Bachofen proponía estas cuatro fases que estaban basadas en el etairismo o en esta fase telúrica basada en el poliamor, la fase de matrifocalidad en un tanto precaria, puesto que la mujer estaba destinada a actividades de carácter agrícola. Una tercera fase a donde la matrifocalidad, si bien todavía seguía precarizada, pero con un estado de avance y un compartimento con el patriarcado, y claramente la fase que se ha denominado la apolínea, que habla sobre la fase solar patriarcal o la prevalencia del patriarcado. Había una quinta fase de la cual Frederick Engels es un gran abanderado de ella y de cual hacía mucho hincapié en la ginecocracia. Entonces, de todo lo que estamos, por supuesto, estudiando, digamos, nuestros tres protagonistas, habíamos quedado en este esquema, podemos hacer una suerte de conclusiones. Y las conclusiones no son más que el ser humano vivió originalmente en un estado de promiscuidad sexual, eh,
tal cual como lo describe Bachofen, que tal promiscuidad excluía, por supuesto, el rol de la paternidad y por lo tanto solamente nos quedaba remontar el parentesco casi que dirigidamente al matriarcado, que era, digamos, el origen de la vida, el origen de la productividad o de la reproductividad. Que a partir de las mujeres, en tanto que madres eran eh, eh, em, madres en una etapa muy joven, fueron adquiriendo paulatinamente una suerte de posición hasta llegar, por supuesto, a este dominio llamado ginecocracia, que, que hubo una transición también de la monogamia por la que la mujer solo pertenecía a un solo hombre, pero fue una etapa de transición muy compleja porque recuerden que también precedía de la poligamia y claramente solo se vino a estabilizar esta práctica monogámica hasta fines de los años 1800 e inicios de los años 1900. Veíamos los diferentes esquemas, alcanzamos a observar la evolución de la familia desde el punto de vista o de la visión sociológica y claramente nos enfocábamos en estas tres últimas, que es, digamos, lo que más reciente ha tenido en cuanto al desarrollo del concepto de familia, que es la familia patriarcal monogénica, la familia extensa compuesta y la familia extensa, que todo esto también tenía una alta influencia el origen de la misma, es decir, dónde se crecía ella, es decir, si fuese en las urbes o si fuese en las zonas rurales. ¿Y a qué habíamos quedado? Aquí habíamos quedado en qué venía para la familia, cuál era esa familia del futuro como tal. Entonces, entre esas familias del futuro, claramente nos muestra cuáles son las formas de familia que debemos o que nosotros visualizamos o compartimos. La familia grupal, una unión marital o matrimonial de varios hombres con varias mujeres. Todavía esto tiene mucha trascendencia, sobre todo en constitutivos o en escenarios del Medio Oriente, que cohabitan indiscriminadamente y sin restricciones dentro del grupo. Y también hace mucho a lo que decía el esquema de Engels, que cómo se dio el surgimiento de estas sociedades humanas hoy por hoy. Si todavía hoy por hoy tampoco podemos decir que hemos salido de esos escenarios salvajes, si pudiésemos llamarlo, como lo plantea desde el punto de vista que lo plantea Frederick Engels, o Federico Engels en este caso, porque todavía, si bien tenemos una evolución o una versión moderna de la familia, todavía se siguen dando este tipo de estructuras familiares, donde verdaderamente la cohabitación, que es uno de los elementos centrales de la convivencia familiar, está de manera indiscriminada. Los hijos pertenecen a esa comunidad grupal, ni que podemos decir, por supuesto, que estas nociones de familia están inmersas en las tribus o comunidades de pueblos originarios, a donde todos los hijos son de la comunidad, todos los adultos son padres y madres, puesto que se plantea es una relación más que biológica, es una relación simbiótica, es decir, es una relación a donde todos comparten la misma trazabilidad, ya sea sanguínea o la misma trazabilidad cultural y en cuanto a tradiciones. Exactamente igual, pero en lugar de esta familia grupal vemos un avance en la conceptualización, que es lo que le llamamos la familia comunal. Y la familia comunal viene a ser justamente este conjunto de parejas ya incorporándose la monogamia con sus propios hijos, pueden vivir en una comunidad, pero no hay un compartimento de relaciones sexuales o de relaciones íntimas. Más bien hay una mancomunidad, pero la mancomunidad en la familia comunal, valga la redundancia, se predica en este compartir de derechos, deberes y obligaciones. Los niños siguen todavía teniendo una altísima influencia por la comunidad en torno, pero de todas maneras
hay un gran avance, sobre todo frente al compartimiento de la pareja, que la pareja es eso, es pareja, y por ende la estructura familiar ya se va perfilando. La práctica de la poliginia, lo conversábamos cuando veíamos estas formas de familia recién, y es que el matrimonio de un hombre con varias mujeres, pero esta diapositiva va mostrando es a que, reitero, si bien hemos tenido una evolución con la práctica de familia o con la familia como tal, claramente hoy por hoy, todavía vemos que hay una precarización o un sesgo, mejor aún, de la postura de la mujer. Todavía nos hace falta mucho avanzar en esta materia, si podemos llamarlo enfoque de género, y que claramente si bien la poligamia ya está un poco rezagada, salvo ciertas culturas del Oriente, se sigue dando una mayor práctica de la unión libre. Y lo que les quiero decir es que las estructuras familiares hoy por hoy funcionan más en una estructura laxa y flexible, a donde el libre albedrío y la voluntad prima, y no prima, por supuesto, la regularización. Y cuando yo les hablo de regularización, estamos hablando, bien lo pudiésemos decir en este escenario, el papel. El papel, lo que de una u otra manera legitima esa unión. Y simplemente optan por convivir, la postura de los convivientes, sin ningún, sin ningún relación legal, sobre todo bajo el fruto de una mayor práctica, perdón, es una mayor práctica, reitero, se había un tanto disipado el audio, pero reitero, hay una mayor práctica de la unión libre hoy por hoy. Ya hoy por hoy hay una mayor práctica de ella, donde los hombres y mujeres inclusive prefieren permanecer legalmente solteros. Por eso me pareció muy interesante la diapositiva, y solamente convivir o cohabitar conyugalmente, pero les cuesta mucho el tema del papel. Otras formas de familia son las parejas sin hijos, en que ambos trabajan, ambos cónyuges trabajan, no piensan ni quieren tener hijos, cuestionan mucho el valor de la maternidad. Vamos a aperturar nuevamente, ahí estamos, había disipado un poco el vídeo, cuestionan un poco el valor de la maternidad, y se plantea mucho esta igualdad entre derechos y hombres, o sea, le dan una mayor preponderancia a la vida profesional, y que esta vida profesional, por supuesto, sea de carácter exitosa. Ya es la visualización, y lamentablemente esta es una forma de familia que ha venido también teniendo una avanzada hoy por hoy, perdón, en el camino de las estructuras familiares. Sigamos. Bueno, parejas con hijos, ya también lo veíamos. Las familias uniparentales son familias formadas, o monoparentales, como también se les suele llamar. Son familias que están formadas por una de las dos figuras paternofiliales, y es claramente esta puede producirse por el fallecimiento de uno de los cónyuges, las familias que están constituidas por la separación, por la nulidad anteriormente, antes del 2004, o por un divorcio, y las familias integradas por progenitores solteros, madres solteras, hombres solteros que adoptan. Esto lo hemos visto, y por eso digo que tiene una altísima evolución, y sobre todo que ha dado paso a la estructura, sobre todo en el caso de los hombres, a esta posibilidad de que se aperture el matrimonio igualitario, y que los hombres tengan, por lo menos en torno o en términos legales, los mismos deberes, derechos y obligaciones que una familia biparental.
Ya, entonces, claramente esta familia también ha tenido una suerte de avanzada. Las familias binucleares o familias tradicionales son familias que también siguen siendo familia en su estructura, pero han tenido una modificación y de aquí el avance del concepto. Ya, porque esta familia binuclear también se ha observado, reitero, por las distintas fuentes de observatorio. Recientemente había un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a donde esta familia, quien no dejaba de serlo por el hecho de que alguna de sus integrantes se divorciase o la pareja se divorciase en sí o se integrasen a un nuevo hogar que también pudiese estar muy acompañado del concepto de las familias reconstituidas, no dejaban de ser familia, porque ese, voy a explicarme mejor, porque ese núcleo primario de papá, mamá e hijos que optaron porque su relación de pareja no funcionase, no dejan de ser familia, ¿ya? Porque está el vínculo y está un vínculo mucho más poderoso que cualquiera, que es el vínculo consanguíneo. Y ese vínculo es infranqueable, irrompible. Entonces, no dejaban de ser familia. Su papá va a ser su papá siempre y su mamá va a ser su mamá siempre, por supuesto, salvo que suceda un fallecimiento y la modalidad de la familia cambie. Pero también ellos, cada uno en su versión de cónyuge, tienen la posibilidad de integrarse a otra persona y dar lugar a una nueva familia. Entonces, aquí es donde creo que o sea, el concepto de binuclear tiende a no es naturalizarse, pero sí a tener un mayor espectro. Y un mayor espectro es que comparte el concepto con estas familias reconstituidas o ensambladas, como también se le ha querido llamar. Y eso lo vemos, por supuesto, en esta familia, como bien lo decía, que están integradas por parejas heterosexuales. Ambos miembros, eventualmente, esto no siempre sucede, esto digamos que es el común denominador, pero de pronto nunca estuvieron bajo el vínculo del matrimonio y en esta oportunidad decidieron casarse. Bien dice que las segundas oportunidades hay que dar lugar a los procesos de aprendizaje cometidos eh, referente a los errores de esa primogenia o primigenia relación. Con uno o más hijos del matrimonio anterior, esto con toda seguridad sí puede llegar a suceder y es más frecuente de lo que uno pensase, pero también aquí hay que incluir a aquellas familias que si bien la vemos dentro de la monoparentalidad, también debemos dar lugar a estas familias que son pertenecientes o personas constituidas del mismo sexo y que dan lugar, y que dan lugar, en el caso, yo siempre coloco el ejemplo para ser un poco más laxa, el ejemplo de Ricky Martin, ¿ya? Entonces, puede ser también dar lugar a ello. Y ahora bien, vamos ya adentrándonos a la definición de familia. Y familia es una institución crucial en la vida de las personas, que tiende a examinarse como si fuera estática e inmodificable en el tiempo, pero no es así. La familia cambió, la familia se modificó, la familia evolucionó. ¿Y evolucionó a partir de qué? A partir de representaciones basadas en experiencias personales de vida desde la cotidianidad, que se trasladan, por supuesto, al escenario social y a posteriori se trasladan al escenario legal para que exista una regularización o una legislación que cobija la protección de la familia como tal, que ya lo veremos un poco más adelante. Indispensable ubicarnos en el contexto global e internacional. La OMS, Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy un organismo muy mencionado producto del episodio pandémico COVID, y es que define a la familia como los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. Muy crucial esta definición, ¿por qué? Porque el proceso de adopción, que también lo vamos a ver, y que también vamos a ver el análisis de la institución que promueve o que protege estos procesos, que es el CENAME. La adopción es una relación de afinidad, así como la que también tienen los cónyuges. Pero si bien no tiene quizás, o no es igual, mejor aún, no es igual, corrijo, no es igual
que una relación sanguínea sí es una relación igualmente familiar, que tiene los mismos ponderados axiológicos o valóricos. Mi hijo adoptado es mi hijo ante la ley y ante la conceptualización social, y más aún ante la conceptualización personal. Es mi hijo. Y eso es muy importante porque inclusive en algún momento se llegó a observar, hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, que el hijo adoptado no tenía las mismas calidades y cualidades, sobre todo desde el punto de vista legal, que los hijos de sangre, ¿no? Asimismo, también qué bueno que ya exista una evolución en materia de los hijos extramatrimoniales y los hijos concebidos durante el matrimonio. El grado de parentesco para utilizar o para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y por lo tanto no puede definirse con precisión en escala mundial. Aquí lo que nos quiere decir los grados de filiación, los grados de parentesco bajo las conceptualizaciones, sobre todo desde este punto de vista del ejemplo que planteaba anteriormente de los hijos extramatrimoniales o naturales y los hijos matrimoniales o legítimos, que era como hacían estas categorizaciones, también ha estado en un proceso evolutivo, pero también estos procesos evolutivos también son o son estudiados bajo una suerte de metodologías de investigación. Y qué mejor metodología de investigación que la muestra o el conteo o el recaudo de estadísticas, cuyos datos, los datos referidos aquí en esta diapositiva, cuyos datos nos van a cuantificar y a cualificar los procesos dados en torno a la evolución y, por supuesto, en torno a la transformación familiar. La diapositiva nos muestra, por supuesto, esta necesidad del compromiso sí o no, ¿ya? Es decir, cuántas personas acuden a la nupcialidad, que es considerado como unos factores importantes, altamente influyentes en la conceptualización de la familia, y claramente la determinación es lo que implica a que quizás hoy por hoy el número de matrimonios o de, mm, o de uniones bajo el alero del acuerdo civil, siempre está como esa disyuntiva, ¿no? Esa competencia, digámoslo así, matrimonio versus unión libre o matrimonio versus unión de hecho o matrimonio versus unión civil. Eh, Todavía la escala de matrimonio no es tan alta como se quisiese, porque sí, uno no puede obviar de que el matrimonio, desde su base, desde su estructura, eh, desde la misma conceptualización canónica, es decir, desde el punto de vista religioso, genera una suerte de estabilidad. Pero también pudiésemos decir, ustedes me van a decir, profesora, pero ¿cuántos matrimonios no son infelices y están dotados de BIF o de violencia intrafamiliar? Por supuesto, no hay una regla de oro, no hay una, una tesis totalmente acertada o idónea o veraz o concreta que yo les pudiese decir, esta es la fórmula mágica para las relaciones familiares, ¿ya? Entonces, cada pareja es un mundo, cada familia es un mundo. Y claramente como comparten en su estructura mucha órbita de carácter personal, pues el Estado tampoco puede alterar esa dinámica o alterar esa privacidad propia, no solamente del grupo familiar, sino también de la intimidad de cada persona. Los números de hijos, claro, esto cambia mucho desde el año de 1907 hasta hoy por hoy, según la encuesta CACEN, hoy por hoy el control de natalidad o la natalidad en Chile está reducida a 1.5, espero estar actualizada, 1.4, inclusive me decía que diga una colega, no podemos tener un hijo, no podemos tener un hijo y la mitad de otro. Entonces, en muchos países, sobre todo en el continente asiático, hay un control de la población a nivel demográfico, en las cuales también habría una nueva forma de familia, que serían las familias únicas, papá, mamá y un solo hijo. Entonces, claro, todo esto ha incidido para que la familia, por supuesto, tenga
otra mirada en cuanto a su constitución y por supuesto venga o se traslade o transforme este conteo de cómo era la familia en el año de 1960 y cómo es la familia ponderadamente o medianamente, como lo muestra la diapositiva, en el año 2002. Bueno, aquí tenemos una suerte de estadísticas, los tipos de hogares o los tipos de familia, a donde nos plantea estas situaciones de monoparentalidad sin hijos, monoparentalidad con hijos, biparentalidad con hijos, biparentalidad sin hijos, extensa monoparental, compuesta sin núcleo familiar, porque también parece mentira, pero aquellos solteros que vienen desligados de un tronco o núcleo familiar también pasan a tener su propia, no sé, yo siempre he cuestionado la determinación, si pudiésemos llamar que yo soy mi propia familia, pero sí pasan a ser una suerte de pseudo familia, es decir, casi familia, porque también adquieren muchas de las características que tiene la jefatura de un hogar, es decir, independencia económica, cumplimiento de derechos, deberes, obligaciones, y claramente en el momento en que este soltero decide mantener una suerte de estabilidad con otra persona, ya ahí se va conformando esta tipificación o tipología de las familias. Bueno, el cuadro nos muestra, por supuesto, los ponderados de edades, número de hijos, a consecución de fecha el primer hijo, cuántos habitantes por hogar, la constitución del hogar y la jefatura del hogar. Recuerden que hoy por hoy también se ha prevalecido mucho eh, el hecho de que las mujeres son asumidas como jefaturas de hogar y que también hay mucho, perdón, hay muchas relaciones donde el padre ha estado ausente. Bueno, eso lo podemos verificar o podemos visualizarlo, por supuesto, con los últimos acontecimientos y reitero, el estudio de nuestro módulo nos está dando una oportunidad, muy lamentable por lo demás, pero una oportunidad también de ahondar qué pasó en cada caso puntual. Y si definitivamente la existencia o la ausencia, mejor aún, la no existencia o ausencia de un padre pueda tener serias implicaciones en toda la estructura familiar. Aquí hacemos un repaso. Los seres humanos se viven y se organizan de forma diferente dependiendo ya sea del lugar donde viven, la cultura que expresan. No existen formas superiores ni inferiores de organización de las sociedades. Estas responden al contexto en el que se están desarrollando y a las costumbres propias. La familia, su principal nutrición o uno de sus principales elementos son la tradición y la cultura, ¿ya? Lo que sigue es una diferenciación de cómo funcionan las familias en algunos países, ¿no? Esto como para tenerlo como una suerte de cuadro comparativo. Y tenemos la familia en la India, los novios siguen un matrimonio ritual en el que no, perdón, en el que no contraen ninguna obligación con el otro. Pero es que yo también quiero hacer una precisión por lo que conozco la distinción familiar eh, en la India, y es de que no es que no haya ninguna obligación, las obligaciones sí existen, pero lo que busca la constitución familiar en la India, producto de sus propias costumbres, tradiciones de base, es mantener una suerte de independencia del hombre y la mujer. Pero sin embargo, la mujer con sus labores, el hombre con las suyas. Pero sin embargo, la conceptualización de hombre sigue estando muy arraigada o sigue estando muy ligada a un patriarcado, a una presencia masculina, que el hombre es el dedicado a las labores fuertes y la mujer permanece en la casa al cuidado de la familia, al cuidado también de los hijos y a la dedicación de los trabajos domésticos. Entonces, claro, esa visual no es que no haya una obligación, aquí cada uno tiene su propia diferenciación de roles en lo puntual, ¿ya?
La familia en Brasil, que no dista mucho de lo que pudiésemos también verificar en materia de política regional, y cuando yo les hablo de política regional estoy hablando de toda América Latina, y es que la familia no solo se compone tan solo del padre, de la madre y de los hijos. Aquí también es que pudiese decir que hay una gran tendencia a la constitución de las familias extensas, es decir, con otros parientes, lo comparten con los abuelos, los tíos, pero recuerden que también que esta visual de la familia va dirigida a o tiene en cuenta factores socioeconómicos. Entonces, este tipo de familia se le suele llamar ampliada o extensa. Familia china, ya lo conversábamos, es una familia que vino de una transformación abrupta o de un cambio generacional abrupto. Y con esto me refiero es que si bien anteriormente compartían el criterio tradicional de ser una familia numerosa, del compartimento de sus ancestros, pasó radicalmente a desarraigarse de ese concepto y a tener, por supuesto, un control de la natalidad más estricto al punto de que pudiésemos llamarlo o son el mejor ejemplo de lo que hoy se conoce como las familias únicas. La familia en España y en buena parte, eh, quizás no con tanta certeza como pudiese ser en este presente, pero digamos en España y en aquellos países que hay una presencia clerical extrema, fuerte, sólida, la familia bien consolidada es aquella que está arraigada o que cumple los preceptos del catolicismo como tal, ¿ya? Los cambios y las proyecciones de las familias chilenas, y yo con esto quiero dejarlos por un instante, un 5 segundos para que ustedes observen las transformaciones que tuvo la familia chilena hoy por hoy. Quizás todavía no estamos al debe con esta visualización, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que hemos avanzado y evolucionado en los diferentes estadios. Espero que la hayan observado muy bien la diapo y que todo impacta en la familia. Impacta la cultura, impacta la presencia del padre, impacta la presencia de la madre, impacta el capitalismo o este modelo neoliberal que también viene muy trasladado de los procesos post dictadura, impacta el rol de la mujer mayoritariamente, la necesidad de que la mujer crezca dentro de sus entornos profesionales y por supuesto esté ausente en algunas oportunidades frente al crecimiento de sus hijos. Eh, Impacta las políticas de gobierno, impacta la migración, eh, una suerte de factores que radicalmente impactan en la familia. Hoy por hoy, como lo digo, mucha presencia de la maternidad soltera, mucha presencia también de la mujer, del feminismo, y mucha presencia, por supuesto, de la renuncia de la maternidad. Hoy en día las familias son diversas y más allá de cómo se conformen, lo esencial y lo que une a este grupo de personas bajo un mismo techo son los contenidos axiológicos, es decir, el amor, el respeto que se tienen el uno por el otro. El modelo biparental siempre va a ser el más tradicional, pero reitero que hoy por hoy la familia evolucionó y la familia claramente tiene una suerte de connotaciones distintas y esto apelando a que está influenciada o tiene injerencia elementos o factores como el matrimonio igualitario ya reconocido en algunos países de América Latina, como es el caso de Argentina. El aumento de la inserción laboral, por supuesto, hace que haya de cierta manera no consciente, pero sí inconsciente, un descuido de la maternidad y que se delega la maternidad de los hijos o el cuidado en personas de asistencia especializada, es decir, alguna persona que se dedique particularmente o puntualmente a los trabajos domésticos o que cumpla, por supuesto, funciones similares. Claramente ha existido, reitero, una disminución notoria de la maternidad.
aumento de los fenómenos con jefatura femenina. We can do it, creo que ha sido uno de los mayores eslogans que han tenido o hemos tenido las mujeres. Nosotras podemos hacerlo sin necesidad de los hombres, pero también hago una invitación académica y es a que todo extremo es perjudicial. Siempre la invitación académica que hago es a mantener el equilibrio entre los conceptos. Y con esto me quiero quedar con esta figura y por supuesto para que ustedes visualicen, observen los diferentes cambios que se produjo en la familia. Y hasta inclusive, hasta la familia de Homero Simpson es una distinción o connotación de familia. Con esto hemos terminado la evolución histórica de la familia y vamos a dar cabida, por supuesto, a la mirada de la familia desde el punto de vista constitucional y, por supuesto, también hacer mucho hincapié ya en esas leyes de base que reconocen a la familia en Chile. Ya nos vemos. Muchas gracias.